buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lista la reforma fiscal del gobierno. El Ministerio de Hacienda empezó a socializar con los congresistas, periodistas, gremios económicos y otros sectores el contenido del proyecto que esta misma semana será radicado ante el Congreso. El presidente Duque habló hoy del componente social que tendrá. Analizaremos el tema con el senador Richard Aguilar. Se dispara el consumo de marcas propias. 8 billones de pesos gastaron en estos productos los hogares colombianos el año pasado. Analizaremos este y otros datos del estudio de la firma Kantar Colombia en minutos aquí en Signo Pesos. ¿En dónde sale más caro calmar su sed? Un interesante estudio revela cuáles son las ciudades del mundo donde es más costosa una botella de agua. Juan Fernández nos tiene el informe y también cifras sobre cómo va este competido mercado aquí en nuestro país. Y comenzamos esta emisión hablando de la reforma fiscal y social y que esta misma semana será llevada ante el Congreso de la República. Desde ayer, el contenido de este proyecto de reforma fiscal está siendo socializado por el gobierno con diferentes sectores. Esta tarde hubo una reunión de estas en el Ministerio de Hacienda con congresistas que serán claves en su trámite. Por eso le doy la bienvenida al senador Richard Aguilar, quien estuvo en un encuentro hoy con el ministro Alberto Carrasquilla. Doctor Aguilar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Víctor. Un cordial saludo para ti y para todos los televidentes. Doctor Aguilar, ¿qué les contaron en la reunión de la tarde? ¿Les entregaron todo el proyecto? ¿Ya tienen ustedes más certeza de lo que se viene en cuanto a reforma tributaria en Colombia? Bueno, no hablaron mucho en detalle, hablaron de aspectos generales. Hay varias cosas por destacar. Primero, que ya le ponen nombre al proyecto de solidaridad sostenible. Segundo, que afianzan y ratifica lo que ha anunciado el señor presidente de que tendrá un alto componente social la consecución de los recursos. Y tercero, empezaron ya a arrojar las cartas o a lanzar las cartas en torno a diferentes aspectos. Ejemplo, el IVA. Quieren eliminar el régimen exento, que todos los productos exentos, por ejemplo, el pollo, el huevo, la carne, el arroz, pasen al régimen excluido. Ahí nosotros hicimos una observación que si los exentos pasan a ser excluidos y toda la cadena de producción no tiene la tarifa cero, pues va a haber un mayor costo para el consumidor y se va a aumentar el precio final. Por ejemplo, el pollo que necesita del maíz, el maíz tiene una tarifa diferencial del 5%, y si ese 5% no lo reduce al 0% o que esté en el régimen excluido, pues eso va a implicar un mayor valor. Segundo, de las personas naturales, hablaron claramente que quieren ampliar la base gravable. Yo creo que la bajada de la base gravable es muy abrupta, Víctor, comenzando desde 2.200.000 para hacer una simulación que ellos nos muestran. Una persona con ese salario mensual tendría que pagar 29.000 pesos de impuesto de renta anual, pero somos de la teoría que bajar la base gravable tan abrupta va a afectar más a la clase media. Doctor Aguilar, para hacer énfasis en ese punto, bueno, ya le voy a preguntar por el IVA, pero en este momento pagan el impuesto de renta más o menos los colombianos con ingresos mensuales superiores a los 5 millones de pesos. Así estamos hoy en día. La idea es que 4.500.000 pesos. Exacto, como para redondearlo. Pero la idea es que empiecen a pagar, no a declarar, sino a pagar renta a partir de 2.200.000 pesos mensuales. Exactamente, con la simulación que se hace con 2.200.000, se tendría que pagar un impuesto de renta de 29.000 pesos. Entendemos las recomendaciones de la comisión de expertos, pero para ser muy francos, la bajada es muy abrupta y los colombianos no entenderían a veces que declarar no significa pagar, pero aquí declarar sí significa pagar si usted gana 2.200.000 pesos mensuales. Listo, doctor Aguilar, cosas del IVA, del impuesto a la renta, ¿qué más les contaron en la reunión de esta tarde? Bueno, dos cosas adicionales. Bajarle la tarifa a las micro y pequeñas empresas, la tarifa del impuesto de renta, comenzando
por 24%. Se quiere congelar la tarifa en un 31% para este año, para el próximo año, y bajarla al 30% para el año 2023 para las personas jurídicas. Para las personas naturales, hablamos del tema de las pensiones. Quieren grabar, no estoy de acuerdo en ello, porque quieren empezar a grabar pensiones a partir de 7 millones de pesos. Entendemos que hay unas pensiones muy altas, que nuestro sistema es inequitativo, pero la base gravable es muy baja. Por otro lado, sostienen que los dividendos quieren hacer un cambio. Actualmente, a partir de 12 millones se paga con una tarifa del 10%. Lo que quiere el gobierno es subir la base gravable a partir de 24 millones de pesos, valor marginal, es decir, su excedente, y subir la tarifa a un 15%. Otro tema es el impuesto al patrimonio. Algo que Cambio Radical siempre ha sido muy crítico, quieren volverlo permanente. Nosotros teníamos el reto que el próximo año no existiría más el impuesto al patrimonio. Teníamos una tarifa del 1% con patrimonios por encima de 5.000 millones y el gobierno quiere dejarlo permanentemente, manejar un valor marginal, es decir, a partir de 5.000 millones y su excedente, pero subir la tarifa a un 3%. Hay que también mencionar que tratan también sobre los descuentos a la hora de pagar el impuesto de renta. Actualmente las rentas exentas en ese impuesto pueden oscilar entre un 28 a un 40%. El gobierno quiere dejar una única tarifa en un 30%. Eso provocaría que los que ya pagan renta tengan que hacer un mayor aporte a partir de esta reforma fiscal. Doctor Aguilar, pero tengo varias... La teoría del que más gana, más paga, y los que ganan igual deben pagar lo mismo, pero por la inequidad del sistema. Le quiero hacer unas preguntas sobre cada uno de los temas que nos acaba de explicar. En IVA, ya nos dice usted que está la intención de cambiar muchos bienes que están con tarifa cero de exentos a excluidos. Eso encarecería la cadena productiva de ciertas cosas, bienes, servicios, y al final esto podría ser trasladado al consumidor. Pero también se hablaba y se venía recomendando de que muchos productos que tuvieran tarifa cero o tarifa del 5% subieran al tarifa del 19%. ¿Eso va a quedar en esta reforma? Lo mencionaron, por supuesto, no nos mostraron el listado porque tocaron los aspectos generales. Hay que tener en cuenta que si eliminan el régimen exento y lo pasan a excluidos, pues aquí va a haber una desventaja competitiva con los bienes importados. Les doy otro ejemplo. Si pasamos la leche al exento, al excluido, y no se puede descontar los servicios, el empaque, pues prácticamente la leche que llega empacada del extranjero pues no tiene IVA en ese costo de producción. Entonces, esas observaciones se le hizo al señor ministro, reconoce, van a revisar dicha observación y quedaron que nos iban a pasar un poquito más en detalle qué bienes suntuosos pretenden subir el IVA o qué bienes que están con tarifa diferencial, por darles un ejemplo, el 5% subirla a tarifa plena. Por eso no hemos fijado posición alguna al respecto porque pues, no nos han dado dicho listado. Usted mencionaba el tema de pensiones, hablando de renta de personas naturales, y hablaba de la cifra de 7 millones de pesos. A partir de ese momento serían grabadas. Estamos hablando de 7 millones de pesos mensuales. ¿Les hablaron de alguna tarifa? No nos mostraron las tarifas. Recuerden muy bien que en las tarifas, como está el impuesto de renta, arrancan desde el 25% hasta 41%, es decir, tiene subirle del 39% al 41% la tarifa más alta, como está actualmente. Y pues el impuesto sobre las pensiones también se van a regir basado a esas mismas tarifas del impuesto de renta. No se tocó el tema tarifario por temas de tiempo, pero sí el gobierno tiene la pretensión de gravar las pensiones a partir de 7 millones. Yo siempre hablo de la doble tributación. Las personas ahorran, pagan sus impuestos, y una pensión de 7 millones, para muchos creen que eso es una pensión alta, pero recuerden que de 7 millones hay algunos descuentos
en salud, que se le hacen que lo bajamos en la anterior reforma tributaria, pero con 7 millones, darles un impuesto adicional de renta, yo creo que estaríamos configurando una doble tributación. Ojalá, y lo mencionamos con el ministro, estemos hablando de pensiones de más arriba de 15 millones de pesos o 20 millones de pesos. Entiendo, es decir, no rechazan de tajo la propuesta, pero ustedes impulsarían algo así parecido a subir ese tope. En algún momento se habló, doctor Aguilar, de la posibilidad de revivir ese impuesto solidario, que es como un aporte que el año pasado, no sé si usted recuerda, hicieron solo los funcionarios públicos durante unos meses. Luego la Corte tumbó esta medida, pero de eso se habló, que las personas con mayores ingresos hicieran un aporte temporal para ayudarles a los más vulnerables. Claro, se habló nuevamente del impuesto solidario para salarios más arriba de 10 millones, incluso con la ventaja de que puedan ser descontados en su impuesto de renta. No hablamos sobre la tabla, pero sí se tocó ese tema con el gobierno nacional y creo que, por ejemplo, nosotros como congresistas no tendríamos ningún problema en contribuir. Rechazamos el impuesto al patrimonio porque son patrimonios improductivos en un año muy difícil como el año 2020. Todavía no se ha logrado reactivar la economía de una manera abrupta como quisiéramos. Por eso algo que Cambio Radical va a discutir muy seriamente con el gobierno nacional va a ser el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio. Y ese impuesto solidario que le estoy preguntando, que el año pasado solo fue para servidores públicos, por llamarlo de alguna forma, en esta oportunidad sería para servidores públicos y también para personas que trabajen en el sector privado, para evitar que la Corte lo vuelva a tumbar. No se trató, Víctor, para ser muy sincero, no hicieron esa especificación. Yo sería partidario que debe ser para servidores públicos. Nosotros no podemos volvernos en un sistema confiscatorio. Es una de las grandes preocupaciones que tiene en nuestro partido y vemos que muchas cosas que se quieren aprobar van a ser tan confiscatorias que los esfuerzos de los últimos años se van a perder. Entendemos la coyuntura, pero entrar a grabar más, a colocar impuestos, incluso a la clase media, nosotros no estaríamos de acuerdo. Muchos creen que ganar 10 millones, y a veces existe esa crítica, es mucho, pero hay una teoría que así como uno gana, uno gasta, y sobre todo para un núcleo familiar en donde uno quiere darle calidad de vida. Doctor Aguilar, una última pregunta muy rápida, agradeciendo por su tiempo, porque sabemos que debe entrar ya a una reunión. ¿El ministro les dijo cuánto espera finalmente recaudar con todo esto? Sí, están hablando de una cifra de 25 billones de pesos. Incluso nos muestran un cuadro en donde lo que quieren recaudar, por ejemplo, 7.4 billones se van para los programas sociales, 0.4 billones, es decir, 400.000 millones para la devolución del IVA. ¿Y en qué quedamos con el ministro? Que no radiquen este proyecto antes de Semana Santa, que tengamos nosotros la oportunidad de reunirnos nosotros con nuestras bancadas y entrar asimismo a hacer propuestas que sean incluidas directamente en el proyecto para mirar a ver si logramos un acuerdo político un poco más avanzado para después de Semana Santa. Le dejamos esa recomendación. El ministro tuvo a bien decir que listo, que será muy bueno radicarlo después de Semana Santa y bueno, esperemos que así lo hagan y que no nos vayan a sorprender con alguna notificación. Hay muchas cosas, Víctor, para ser sinceros, hay muchas cosas por aclarar. Yo estaba esperando una reunión con mucho más detalle, pero esperemos que en el transcurso de la semana nos envíen esos detalles, sobre todo sobre las exenciones que quieren eliminar, los beneficios tributarios para el sector financiero por los cuales estamos muy interesados y asimismo pues la tabla de los bienes del IVA y productos y servicios del IVA que ellos pretenden grabar. Pues todos los colombianos, doctor Aguilar, estaremos muy pendientes de estas cosas. Le agradecemos por estos minutos y seguiremos hablando mucho, por lo menos antes de que culmine esta legislatura, sobre reforma fiscal en Colombia. Que tenga una feliz noche.
Una feliz noche. Feliz noche. Pues muy buena la explicación, son las primeras puntadas, ya un acercamiento real a lo que contiene este muy controvertido proyecto por el lado de la renta, por el lado del IVA, por el lado de las tarifas para los capitales más grandes y también las tarifas para el empresariado colombiano. Y precisamente el presidente Iván Duque habló de este tema en las últimas horas y esbozó los principales beneficios sociales que traerá este proyecto de ley de reforma fiscal y social, como él mismo lo denomina. Eso sí, dijo que su trámite no da más espera, que es urgente y que busca equilibrar las finanzas públicas del país. Veamos. Llevar el ingreso solidario a casi 5 millones de familias colombianas, casi 20 millones de colombianos, aumentando el aporte económico y a hacerlo mensualmente, hacerlo permanente, no solamente para salir adelante de estos embates de la pandemia, sino también para que no retrocedamos. Lo segundo, poder acercar la devolución del IVA a cerca de 4 millones de familias colombianas, las más vulnerables, y compensar las inequidades derivadas de ese impuesto en quienes están en mayor condición de vulnerabilidad. Tercero, que nosotros podamos brindarle educación universitaria gratuita a esos jóvenes en los estratos 1, 2 y 3, evitando la deserción, pero haciéndola más ambiciosa, política social de cobertura universitaria a partir del programa Generación E. Por lo tanto, queremos poner en marcha un incentivo práctico para la contratación de jóvenes, donde quien contrate jóvenes entre 18 y 28 años de manera formal y por un periodo de 5 años, será el Estado colombiano el que pagará lo correspondiente a su seguridad social. Quinto, extender el programa de apoyo al empleo formal durante todo el año 2021 para acompañar a esas empresas que han sido las más afectadas por esta pandemia. Y sexto, que nosotros podamos alivianar la carga a la micro y pequeña empresa de nuestro país, donde se genera la mayor parte del empleo. Otro dato interesante que nos acaba de revelar y que me llama mucho la atención el congresista Richard Aguilar es la pretensión de esta reforma fiscal, 25 billones de pesos, un poco más. Desde Hacienda hace unas semanas hablaban de apenas 15 billones de pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. Una jornada muy difícil tuvo el petróleo, el precio mundial del crudo que cayó más de un 6%. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. La compañía de análisis y consultorías Kantar realizó un estudio sobre el consumo de productos de marcas propias en nuestro país. Allí hay datos muy interesantes que muestran la importancia de estos artículos en el gasto de los hogares colombianos. Saludo para hablar de este tema al doctor Juan Caro, director comercial de Kantar para consumo masivo. Doctor Caro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Antes de hablar de las cifras, sí nos gustaría entender qué es una marca propia. Bueno, básicamente una marca propia es una marca, digamos, que es exclusiva de un supermercado, que no se comercializa en varios puntos de venta, sino que es la marca que se encuentra exclusivamente en un punto de venta. Ah, es por ejemplo el arroz del éxito, la lenteja del éxito. Exactamente, así mismo. Es una marca que promociona exclusivamente un punto de venta. Ok, ¿cuánto están gastando los hogares colombianos en estos productos, en estas marcas propias? Pues mire, desde Kantar nosotros evaluamos que de cada 100 pesos que un hogar gastó en el 2020, se gastó alrededor de 25 en las marcas propias, es decir, que es un 25% del rubro de gasto de la canasta de consumo masivo en Colombia. Ah, muy interesante esa cifra. ¿Y por qué están eligiendo cada vez más los colombianos marcas propias? ¿Tiene que ver por un factor económico? ¿De pronto esa marca propia es más barata que la marca tradicional?
Mire, nosotros creemos desde Cantar que hay una coyuntura ahora económica en donde el hogar pues tiene menos capacidad adquisitiva y está buscando un mejor desembolso. Esas marcas, digamos, propias están dando una ecuación en cuanto a la calidad del producto y al valor pagado. No necesariamente de pronto a veces son los precios más bajos, sino que son desembolsos bajos porque vienen en contenidos pequeños, porque se consiguen de manera fácil y pues no solamente son comprados en productos de alimentos y bebidas, sino que hay otros productos en aseo del hogar, en aseo personal, que están siendo muy buscados por los hogares colombianos hoy en día. ¿Y ustedes tienen de pronto un listado, un ranking, un top 5, top 10, top lo que sea, de las marcas propias más compradas por los colombianos? Pues realmente nosotros desde Cantar no hablamos de marcas, pero sí de los productos de la canasta que se están comprando allí. Entonces, digamos, para canasta de alimentos, las leches líquidas, el arroz, el aceite son productos que crecen mucho en marca propia. En aseo del hogar, los detergentes, tanto polvo como líquidos, el jabón de tocador, el papel higiénico, esos son productos muy comprados y allí tienen mucha fuerza las tiendas, digamos, de descuento en este impulso de las marcas propias. ¿Cómo se benefician las grandes cadenas con el hecho de tener sus propias marcas? Yo creo que hay una conversación interesante entre margen y el número de compradores o consumidores que están yendo, digamos, a buscarlas. No necesariamente todo el que entra a una gran superficie está buscando marca propia, también busca marca de fabricante. Sin embargo, pues evidentemente la marca propia no tiene comunicación en medios, no tiene un esquema promocional en el cual pues exija sobre el margen del producto, entonces eso la puede hacer a un precio más bajo. Les permite a las grandes superficies poder competir en desembolsos bajos contra los canales que las impulsan más, que serían las tiendas de descuento. Además tienen unas grandes exhibiciones, ¿no? Allá en los almacenes. Las familias por estratos, ¿quiénes compran más marcas propias? ¿Los estratos más bajos o los estratos más altos por igual? Pues mire, paradójicamente la participación de la marca propia en el gasto de los estratos altos es más grande que en los estratos bajos. Sin embargo, pues por tamaño de población, el estrato 5 y 6 es un 8% de la población versus el estrato 1 y 2 que es un 50% de la población. Es por peso en el gasto los estratos bajos, sin embargo, como participación de gasto, el estrato alto es el que más termina gastando en esas marcas propias. Pues muy interesante este estudio, como siempre, como todos los estudios de Cantar. Doctor Caro, muchas gracias por contar los detalles aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ustedes muchas gracias y feliz noche para todos también. Las cifras de este mercado están alcanzando montos billonarios. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el pronóstico de los gastos de los consumidores en comida a domicilio. Espere los datos muy interesantes en minutos. Con esta que es la cifra económica del día, 4,8% y corresponde al crecimiento en la economía colombiana esperado por la mayoría de los analistas para este año 2021, según la última encuesta de expectativas que realiza mensualmente Fedesarrollo en el sector financiero. Ese pronóstico es más optimista que el entregado en febrero, cuando se esperaba un crecimiento del 4,5%. La mayoría de los analistas esperan que la tasa de intervención del Banco de la República, que a propósito se reúne este viernes, se mantenga durante todo el año en el mínimo histórico de 1,75% y que la inflación, al finalizar este 2021, se acelere un poco y cierre el año en 2,63%. Y a esta hora, como en todas las noches, saludo a Juan Fernández, que llega cargado de movidas empresariales. Juan, bienvenido. ¿Cuál es su tema para hoy? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar sobre el negocio del agua embotellada, cómo se divide ese mercado y cómo en cuanto a precios se clasifica Colombia en la industria. Primero, empezar por el precio con una medición que ha hecho el motor de búsqueda de alquileres vacacionales en Internet, Holidoo, comparando el precio de una botella de agua de 500 mililitros en 120 ciudades alrededor del mundo, utilizando 3 diferentes marcas de agua: Evian de Danone, Perrier de Nestlé y las marcas de agua locales de Coca-Cola, pero también el precio de una botella regular de una marca local de cada país. Juan, ¿y cuáles son los principales valores de las botellas por ciudad?
Pues donde más vale una botella regular en promedio es en Oslo, en Noruega, donde a pesos colombianos de hoy el valor llega a 6.400 pesos. En Virginia Beach, en Estados Unidos, el precio se sitúa en 5.300 pesos. En Tel Aviv vale 4.560 pesos. En Dubái unos 4.430 o en Nueva York 3.670. Bogotá en el lugar número 34, ciudad donde una botella de agua regular local cuesta 1.300 pesos, pero el agua importada de la marca Evian, por ejemplo, está por los 11.000 pesos. Es la quinta ciudad donde esa botella de agua es más cara en el mundo, después de Beirut, de Oslo, de Río de Janeiro y Lagos. El agua local más barata, a un costo por botella de 126 pesos, se encuentra en el Líbano. Para dimensionar ese mercado del agua embotellada en el mundo, hay que decir que el consumo se ha disparado en los últimos 10 años y en 2025 el mercado llegaría a unos 307.000 millones de dólares. Ahora vaya y compre una botella de agua, Juan, en un aeropuerto, carísima también. Pero ¿quiénes son los protagonistas del mercado de agua embotellada aquí en Colombia puntualmente? En Colombia, el mercado es dominado por Agua Cristal de Postobón, que nació como marca en 1917 en Medellín y que también comercializa la marca Oasis, y en Agua Premium la marca Nacimiento. Esas marcas le dan a Postobón una participación superior al 40% del mercado de agua en Colombia, un porcentaje similar al de Coca-Cola, el otro jugador importante con sus marcas Brisa y Manantial. Juntas se reparten prácticamente el mercado del agua embotellada en Colombia. Para finalizar, el mercado en el país aún tiene potencial. Fíjese que mientras en Colombia el consumo de agua embotellada no llega a los 20 litros per cápita, en Brasil supera los 25 litros y en Argentina, que es el gran mercado de la región, es de más de 100 litros al año. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre el negocio del agua embotellada en Colombia y también en el mundo. Muy interesantes los datos, Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Sacudón en los mercados, protagonista el petróleo, pero primero vayamos con el dólar. Por efecto de la caída del petróleo, subió con fuerza, tasa representativa para mañana, 3.589 pesos con 82 centavos. Ganó 36 pesos con 48 centavos. El petróleo Brent para Colombia se descolgó 6,58%, se ubicó en $60 con 37 centavos por barril. Hace unos días estaba en $70. La caída se relaciona con el temor a las nuevas restricciones de movilidad que se están imponiendo en muchos países del mundo, principalmente europeos, ante la nueva ola de contagios del COVID-19. El café de precio interno subió y quedó para mañana en promedio a 1.142.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Colombia cayó 0,36%. Acción más valorizada, Cemex Latam Holding, con una ganancia de 4,28%, y la acción que más cayó fue la del grupo Nutresa, que estuvo entregando detalles de sus resultados financieros hoy, tuvo una caída de 5,24%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato. Estos son los pronósticos del gasto en pedidos en comida a domicilio que se registran para algunos países de América Latina para este año. Cifras que vienen aumentando. En Brasil, 3.803 millones de dólares. México, 2.164 millones. Argentina, 891 millones en este mercado. Colombia, 421 millones de dólares. Chile, 241 millones de dólares. El estudio es del Observatorio de Mercado Digital de la firma Estatista. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.